Bendito sea nuestro amado y santo Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por todos los siglos. Voy a hacer este video a pedido de un hermano, de un siervo del Señor, con respecto al lavado de pies. Y el lavado de pies es una virtud espiritual que deberían tener todos los santos. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, porque es una virtud y es espiritual. El Espíritu Santo obra poderosamente cuando nosotros estamos practicando el lavado de pies en la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor. Cuando el Señor estaba comiendo la cena, la última cena, sabiendo que Judas le iba a entregar, Jesús se levantó de la mesa de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. O sea, que es un requisito primordial, muy importante, el lavado de pies. Porque aquí le dice Jesús a Pedro, y eso es para toda la iglesia del Señor: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. En otra parte Jesús le dice: si no bebieres mi sangre, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Si no bebieres mi sangre y comieres mi carne, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. O sea, el lavado de pies y la Santa Cena son partes esenciales espirituales y muy importantes en la vida de todo siervo lleno del Espíritu Santo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ahí estaba hablando de Judas, que lo iba a entregar, porque sabía que le iba a entregar, por eso dijo: no estáis todos limpios. Así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque el ejemplo les he dado, para que como yo lo he hecho, vosotros también lo hagáis. De cierto digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, para que se cumpla la Escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Bendito sea el precioso y glorioso nombre de Jesús. Jesús estaba comiendo la última cena que iba a comer con los discípulos. Él les dijo claramente que la próxima cena la comería cuando estuvieran en el cielo, cuando Él se desposare con la esposa, con la iglesia. O sea que cuando nosotros estemos en el cielo con el Señor, a punto de comer la cena de las bodas del Cordero, allí se va a cumplir totalmente la Escritura. Pero Jesús le dijo que era
un ejemplo que había él dado para que nosotros hiciéramos conforme al ejemplo que él ha dado. Pero no hay muchos espirituales, no hay muchos que tengan virtudes espirituales para poder llevar esta carga, que es realmente una carga, porque lo que odia el diablo es que se haga lo que Jesús dijo que se haga. Practican la Santa Cena, pero hoy en día muchas Santas Cenas, hermanos, no tienen nada de Santa Cena. ¿Por qué digo esto? Porque no hay una virtud espiritual cuando se está comiendo la Santa Cena. No hay una fiesta ágape tampoco, como en 1 Corintios 11, cuando se reunían todos los hermanos a comer juntos. La fiesta ágape. ¿Por qué? Porque había unos que tenían sus comidas apetitosas que llevaban y otros no tenían nada para comer. Entonces los que eran de mayor posesión de dinero, que tenían otra clase de pasar, llevaban comidas deleitosas. En cambio los pobres no podían llevar nada porque no tenían. Entonces los ricos se comían la comida rápidamente para que cuando los pobres llegaran a la mesa no hubiera ya nada sino las migajas y los huesos pelados. En aquellos tiempos se comía mucho el cordero guisado, que es la cena que comió Jesús cuando fue la última cena, y de allí en la última cena él, que es de gran virtud la cena, como es de gran virtud el lavado de pies, allí él se levantó de la cena, no habían concluido aún la cena, se levantó y tomó una toalla, se quitó el manto, se puso una toalla en su cintura y puso agua en un lebrillo, en un lavatorio diríamos ahora, y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Hay una virtud espiritual en la Santa Cena y hay una virtud espiritual en el lavado de pies. Eso se trata de humillación, de que el más grande sea el más pequeño entre los hermanos. El más grande es el servidor de todos los demás. O sea que él era el maestro y el Señor. Y él se humilló porque ese era un acto de humillación. Porque ningún judío hacía esto. Eso era algo que era totalmente repudiado por los judíos. Un judío maestro no iba a lavar los pies de sus discípulos. Eso era imposible. Pero pasa que hoy en día se ha dejado de practicar esto. ¿Por qué? Porque no hay virtud espiritual en los siervos, en los mal llamados siervos, en los que no son siervos, sino que son señores dentro de la congregación. No son siervos, porque el siervo es el que sirve a los demás. Jesús era Señor y Maestro, y Él se quitó su manto, se ciñó una toalla, tomó agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de todos. Él nos dio el ejemplo, y esto dijo que lo teníamos que hacer nosotros. Pablo hace un comentario cuando se trata de las viudas. Las viudas tienen que ser mayor de 60 años, que hayan tenido un solo esposo, que estén orando constantemente, que hayan hospedado en sus casas a los siervos, a los hermanos, que hayan lavado los pies de los hermanos, dice Pablo. Esas son las viudas que debes mantener. La iglesia debe mantener a las viudas, no menor de 60 años, casada con un solo esposo,
y que haya lavado los pies de los discípulos, que haya hospedado a los siervos en su casa. Cuando un siervo va de una ciudad a otra llevando el Evangelio, como pasó en la primera epístola de Juan que yo les leí, dice que Diófetes no los quería recibir en la casa, era el pastor de la iglesia, y los hermanos que querían hospedar a estos hermanos que iban predicando el Evangelio, no se lo permitían, el pastor, y los expulsaba de la iglesia si alguien hospedaba en sus casas a los siervos que iban llevando la palabra de iglesia en iglesia por todo el país. Salir a llevar la palabra es una virtud espiritual. Abrir la puerta de los templos para que un siervo que va de otro lugar a llevar la palabra, que haya venido inesperadamente, que no tenga necesidad de ser invitado, porque tenga una cualidad u otra cualidad, porque sea famoso, porque solamente los famosos son invitados, le pagan hoteles 5 estrellas, le pagan buenas comidas, pero no hay virtud, porque acá dice claramente la Escritura que estas mujeres, estas ancianas, para ser mantenidas por la iglesia deben haber cumplido esa virtud. Una virtud espiritual es lavar los pies de los hermanos, hospedar a los hermanos que están en las iglesias. En cambio ahora cuando uno va de aquí a algún lugar, primero tiene que hablar con el pastor de tal lugar para ver si el pastor lo va a recibir en la casa, si lo va a hospedar, si le va a pagar por el día, 2 días, 3 días de viaje que tenga para ir de aquí para allá. Eso no tiene virtud espiritual. Por eso no se practica el lavado de pies, porque no hay virtud espiritual en los siervos mayormente. Y no hay hermano que se pare dentro de la congregación para decir, cumplamos con el ejemplo que nos dejó el Señor. Porque Él dice, porque ejemplo es dado, para que como yo lo he hecho, vosotros también lo hagáis. O sea que es una virtud espiritual. La Santa Cena sí se practica, pero se practica mal, porque no hay virtud espiritual. Porque todos son santos el día de la Santa Cena, pero los demás días ninguno es santo, porque no se hospedan entre ellos, porque no se hablan entre ellos, porque no comparten con la necesidad de cada uno. Aquí no tiene nada que ver, hermanos, si yo soy un gran predicador, si sano a los enfermos, si hago milagros. Lo que tiene que ver aquí es la espiritualidad, la virtud espiritual que hay en mí. Nosotros practicamos en la iglesia donde yo nací el lavado de pies. Era muy importante el lavado de pies 2 o 3 veces por año, según el pastor lo dispusiera dentro de la congregación. Yo diría que una vez por mes, cuando se practica la Santa Cena, hay veces que la Santa Cena se practica una sola vez por mes y hay veces que la practican una vez por cada 6 meses. Hay muchas iglesias que lo practican una vez por cada 6 meses. Y hay otras congregaciones donde yo he ido que todos los domingos toman la Santa Cena. Porque es una manera de estar limpios espiritualmente y adquirir virtud delante del Señor. Humillarse es tener virtud espiritual. Sostener a las hermanas viudas si no tiene jubilación es una virtud. Si la hermana viuda esta ha sido hospedadora, se ha orado, se ha recibido a los santos en su casa, se ha lavado los pies de los discípulos, bendito sea el nombre del Señor. Es una virtud espiritual, como la Santa Cena. Pero la Santa Cena, hermanos queridos, no es una virtud espiritual en estos tiempos. Ya la Santa Cena